Mi hermana me robó el collar de la abuela para lucirlo en su boda. Así que me colé y se lo quité frente a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Reddit, necesito desahogarme y que me digan si me convertí en el villano de la boda de mi hermana o si simplemente reclamé lo que era mío de la única forma que me dejaron. La verdad, todavía tengo el estómago hecho un nudo, pero empecemos por el principio, para que entiendan el tamaño del problema. Me llamo Mateo, tengo 32 años. Soy diseñador gráfico freelance, un trabajo que me gusta, tranquilo, desde casa la mayor parte del tiempo. En mi familia, siempre fui el bueno, el que no daba problemas, el que cedía para llevar la fiesta en paz, sobre todo con mi hermana Sofía. Ella es 3 años menor que yo, y desde que tengo memoria, ha sido la princesa intocable de la casa, especialmente para mi madre, Elena. Pero el verdadero corazón de esta historia, la joya de la discordia, es un collar. No uno cualquiera. Es el collar de amatistas de mi abuela Eloísa, la madre de mi padre Ricardo, que en paz descanse. No es la pieza más cara que se puedan imaginar en términos de dinero, no tiene diamantes ni nada por el estilo, pero su valor sentimental es, para mí, incalculable. Son varias amatistas de un morado profundo, engarzadas en una filigrana de plata vieja, con un diseño que, según contaba la abuela, un joyero amigo de mi bisabuelo diseñó especialmente para ella cuando nació mi papá. En la familia lo conocíamos como el corazón de Eloísa. Era más que una joya, era un símbolo, una conexión tangible con nuestras raíces. Tengo grabado a fuego el día que la abuela me lo entregó. Yo tendría unos 19 años, ella ya estaba muy enfermita, en su cama, y nos llamaron para despedirnos. Cuando me acerqué, me tomó la mano con sus dedos delgados y frágiles, y con una lucidez que me sorprendió, me dijo, «Mijo, este collar fue de mi madre, y quiero que lo guardes con cariño. Es tuyo». Hizo una pausa, me miró muy fijamente y continuó, «Cuando encuentres a la mujer que te haga feliz, a tu verdadera compañera, Mateo, quiero que se lo des el día de su boda. Es mi bendición para ti, para tu futuro. Es tuya esta bendición, no de nadie más». Recuerdo que Sofía, que entonces tendría unos 16, estaba en la habitación, escuchando todo. No dijo nada, pero su mirada fue, extraña, como una mezcla de curiosidad y algo más que no supe descifrar entonces. Guardé el collar como el tesoro más grande, en su estuche original de terciopelo azul, soñando con ese día, con esa mujer. Avancemos rápido unos años. Sofía conoció a Javier, un buen tipo, ingeniero, estable, y para mi hermana, aparentemente el boleto a la boda de sus sueños. Y digo de sus sueños porque, desde el momento en que Javier le dio el anillo, Sofía y mi madre, Elena, entraron en una especie de frenesí organizativo. La boda no podía ser menos que un evento de revista. Un vestido carísimo de diseñador importado, un salón en una hacienda exclusiva a las afueras de la ciudad, cientos de invitados, flores exóticas, la lista era interminable y, por supuesto, costosísima. Javier parecía un poco abrumado, pero supongo que feliz de complacer a Sofía. Yo, por mi parte, sentía la presión financiera de forma indirecta. Mi madre, con su sutileza de siempre, comenzó a sugerirme que fuera más considerado con los gastos de la casa. Que apoyara un poquito más porque todos los ahorros se estaban yendo en los preparativos de la boda de tu hermanita. Incluso me pidió, casi exigiéndomelo, que pospusiera unas vacaciones que yo llevaba meses planeando y pagando, porque necesitaban mi ayuda con algunos detalles y no era momento de gastos egoístas. Tragué saliva y acepté, como tantas otras veces, por no ser el aguafiestas, el problemático. Total, era la boda de mi única hermana. Poco sabía yo que el mayor problema apenas estaba por comenzar, y que esa boda se convertiría en el escenario de la mayor confrontación de mi vida. Faltaban unas 3 semanas para la boda. Un sábado por la tarde, después de terminar un proyecto urgente, sentí la necesidad de ver el collar de la abuela.
A veces lo hacía, lo sacaba de su estuche, lo sostenía entre mis manos y recordaba sus palabras. Era un ritual íntimo que me reconfortaba. Fui a mi closet, a la caja de seguridad pequeña donde guardaba algunas cosas de valor, entre ellas, el estuche de terciopelo azul. Abrí la caja, y el estuche estaba ahí, pero se sentía extrañamente ligero. Lo abrí con un mal presentimiento. Estaba vacío. El corazón me dio un vuelco. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Dónde estaba? Empecé a buscar frenéticamente por todo el departamento, pensando que quizás, en un descuido, lo había cambiado de lugar. Revisé cajones, armarios, debajo de la cama, en mi estudio, nada. El collar, el corazón de Eloísa, simplemente se había esfumado. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada a mi departamento. Todo estaba en orden, excepto por ese vacío insoportable en el estuche y en mi pecho. Lo primero que hice, después de calmarme un poco, fue hablar con mi madre. La llamé, intentando sonar tranquilo, aunque por dentro estaba que me moría de angustia. Mamá, le dije, no encuentro el collar de la abuela Eloísa, ¿de casualidad no sabes si lo guardé en tu casa alguna vez o algo así? Su reacción fue la primera señal de que algo andaba muy mal. Se puso visiblemente nerviosa al teléfono. ¡Ay, Mateo, por Dios!, exclamó con un tono que pretendía ser despreocupado pero que sonaba forzado. Seguro lo guardaste en algún lugar y no te acuerdas, con lo despistado que eres. Ya aparecerá. Por favor, no me estreses más con tus cosas, que bastante tengo con la boda de tu hermana. Concéntrate en apoyarla, ¿quieres? Y colgó antes de que pudiera decir más. Su nerviosismo, su prisa por cortar la llamada, me dejaron con una sensación amarga. Intenté hablar con Sofía. La llamé con el mismo pretexto. Oye, Sofía, le dije, fíjate que no encuentro el collar de la abuela, ¿tú no lo has visto por casualidad, o sabes si alguna vez lo llevé a casa de mamá y se quedó allá? Sofía soltó una risita que me heló la sangre. ¿Para qué querría yo ese collar viejo y pasado de moda, Mateo?, dijo con un deje de burla. Seguro lo perdiste, como siempre pierdes todo. Ay, hermanito, deberías ser más cuidadoso. Y luego, cambiando de tema bruscamente, oye, mejor concéntrate en mi boda, ¿quieres? Necesito que me ayudes a elegir los recuerditos para los invitados, tengo 1000 opciones y no me decido. Su frialdad, su desdén, empecé a sentir una rabia sorda crecer en mi interior. Días después, la angustia me carcomía. ¿Un robo? ¿Pero quién? ¿Y por qué solo el collar? Fue entonces cuando decidí hablar con don Raúl, el casero de mi edificio, un señor mayor, amable y un poco despistado. Le expliqué mi preocupación, le pregunté si había visto algo extraño, si alguien había intentado entrar a mi departamento. Don Raúl se quedó pensativo un momento, rascándose la barbilla. Mire, joven Mateo, comenzó con algo de duda, ahora que lo menciona, hace como una semana, más o menos, vino su hermana, la señorita Sofía. Sentí que se me revolvía el estómago. Sí, continuó don Raúl, estaba muy apurada, un poco agitada. Me dijo que usted le había encargado recoger unos documentos importantísimos que había olvidado en su departamento y que usted estaba en una junta de trabajo larguísima, incomunicado. Me rogó que le abriera porque era una urgencia para el trabajo de usted. Parecía tan sincera, tan preocupada por ayudarlo, que pues, le abrí. Don Raúl me miró con genuina pena. Se llevó una cajita pequeña, creo que de madera. ¿Sería eso? Una cajita de madera, la descripción coincidía con la caja donde a veces guardaba el estuche del collar dentro de la caja fuerte más grande, si lo sacaba para limpiarlo o algo así. La manipulación. Sofía no solo había tomado el collar, sino que había engañado a un hombre bueno para conseguirlo. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Ya no era solo una sospecha, era una certeza dolorosa. En una reunión familiar pequeña ese fin de semana, en casa de mi tía Carmen, Sofía, con una sonrisa radiante, comentó al aire, ya tengo la joya perfecta para la boda, algo familiar, espectacular, un tesoro. Ya lo verán.
Y mientras lo decía, me dedicó una mirada de reojo, una sonrisita triunfal que me supo a veneno puro. Mi madre, a su lado, asintió con orgullo, se verá como una verdadera reina, mi vida. La complicidad era evidente. Estaba solo en esto. Salí de esa reunión sintiéndome enfermo, traicionado hasta la médula. A la mañana siguiente, la primera persona a la que llamé fue a Carlos, mi mejor amigo desde la preparatoria. Le conté todo, sin omitir detalle, la promesa de la abuela, la desaparición, la actitud de mi madre y Sofía, lo de don Raúl, la sonrisita burlona de mi hermana. Carlos escuchó en silencio y cuando terminé, solo dijo, no manches, Mateo, qué poca madre. Esa morra y tu jefa se pasaron 3 pueblos de lanza, es el collar de tu abuela, güey, tu herencia, no puedes dejar que se salgan con la suya. Lo sé, Carlos, lo sé, le respondí, con la voz quebrada, pero, ¿qué hago? Están negándolo todo, me tachan de loco, de envidioso. Si armo un escándalo en la boda. ¿Y qué? Me interrumpió Carlos. A veces hay que armar escándalos para que te respeten. Necesitamos pruebas contundentes, algo que no pueda negar. Y así, con Carlos como mi aliado, empezamos una pequeña y discreta investigación. Lo primero fueron las redes sociales. Revisamos los perfiles de las amigas más cercanas de Sofía, las damas de honor. En el perfil de una de ellas, encontramos una serie de fotos de la despedida de soltera, celebrada hacía un par de semanas en un bar de moda. En una foto grupal, un poco borrosa y al fondo, se veía a Sofía riendo a carcajadas, con algo brillando en su cuello. Ampliamos la imagen todo lo que pudimos. Era difícil asegurarlo al 100%, pero la forma y el color de las piedras eran inquietantemente similares a las del collar de amatistas. Luego recordé algo. Mi abuela siempre llevaba sus joyas a un pequeño taller de un joyero en el centro histórico, don Anselmo, un artesano de la vieja escuela que había sido amigo de la familia por generaciones. Quizás Sofía, en su afán de que el collar luciera perfecto, lo había llevado a limpiar. Convencí a Carlos de que me acompañara. Llegamos al taller de don Anselmo, un localito antiguo, lleno de herramientas y ese olor particular a metal y químicos. Don Anselmo nos reconoció, especialmente a mí, por mi parecido con mi padre. Con algo de tacto, le pregunté si recientemente había limpiado o reparado algún collar de amatistas antiguo. Don Anselmo, un hombre naturalmente discreto, al principio se mostró reservado. Pero Carlos, que tiene una labia que ya quisiera yo, empezó a charlar con él, a recordarle anécdotas de mi abuela, a mencionarle lo importante que era esa joya para la familia. Finalmente, don Anselmo pareció ablandarse. Miren, muchachos, dijo en voz baja, hace cosa de 10 días, si vino una muchacha joven, muy arreglada. Trajo un collar de amatistas muy hermoso, antiguo, para que le diera una buena pulida. Dijo que era un préstamo familiar muy especial, para su boda y que quería que brillara como nuevo. Describió a la muchacha, y no había duda, era Sofía. Incluso me preguntó si se le podía añadir un broche más, moderno, pero le dije que sería un sacrilegio alterar una pieza así. Salimos de la joyería con una mezcla de triunfo amargo y furia renovada. Ya no eran solo sospechas. Era la confirmación. Esa misma tarde, fui a casa de mi madre. Necesitaba enfrentarla con lo que sabía. Cuando le conté lo de don Raúl con más detalle y le mencioné lo del joyero, su rostro se descompuso. Por un instante vi pánico en sus ojos, pero rápidamente lo reemplazó por una indignación fingida. Estás completamente obsesionado, Mateo, gritó, poniéndose de pie. Tu hermana solo quería sentirse especial en el día más importante de su vida, ese collar también es de la familia, por si no lo recuerdas, ¿por qué no puedes, por una vez en tu vida, alegrarte genuinamente por ella? Eres un egoísta, igual que tu padre a veces, si sigues con esta locura, te olvidas que tienes madre y hermana. Sus palabras eran dagas, pero esta vez, no me hicieron retroceder. La acusación de ser como mi padre, a quien ella misma a veces criticaba por ser demasiado recto, me dolió, pero también me dio fuerza. Más tarde ese día, recibí una llamada de mi prima Daniela, la hija de una hermana de mi madre. Daniela siempre había sido más centrada y observadora que el resto.
Primo, me dijo en voz baja, casi en un susurro, escuché la discusión que tuviste con mi tía Elena. Necesito decirte algo. Tienes razón. Mi tía y Sofía están mintiendo descaradamente. Hizo una pausa, y escuché cómo tomaba aire. Yo vi a Sofía guardar el collar en su alajero personal después de su despedida de soltera. Estábamos varias primas ayudándola a recoger sus regalos y cosas. Presumió que, Mateo al final había entendido que era lo mejor para la imagen de la familia, que ella lo usara. Están planeando decir, si insistes, que tú se lo prestaste de buena gana y que ahora, por envidia o por querer arruinarle la felicidad, te estás echando para atrás, no te dejes engañar, Mateo. Y luego añadió el golpe final, también escuché perfectamente a tía Elena decirle a Sofía el otro día, póntelo, mija, es tu día y te verás divina. Ya luego vemos cómo contentamos a tu hermano. Él siempre termina cediendo, ya lo conoces. La frialdad. La conspiración calculada. La forma en que mi propia madre y hermana me menospreciaban, dando por sentada mi sumisión. En ese momento, supe que el diálogo era inútil. La idea de una confrontación pública, que antes me parecía una fantasía lejana y aterradora, comenzó a tomar forma en mi mente como la única, dolorosa y necesaria opción. Ya no se trataba solo del collar, se trataba de mi dignidad. Esa noche no dormí. Di 1000 vueltas en la cama, con las palabras de Daniela, de mi madre, de Sofía, resonando en mi cabeza como un eco infernal. El dolor de la traición era agudo, pero debajo de él, una nueva sensación comenzaba a surgir, una resolución fría, casi metálica. Ya no había vuelta atrás. Habían cruzado demasiadas líneas. A la mañana siguiente, llamé a Carlos. Le conté las últimas novedades, la confirmación de Daniela, la frase lapidaria de mi madre sobre mi tendencia a ceder. Carlos, lejos de intentar calmarme, se encendió aún más. Es el colmo, Mateo, te están viendo la cara de imbécil y encima se burlan. Tienes que hacer algo drástico, algo que les deje claro que contigo no se juega más. Lo sé, Carlos, lo sé, respondí, con la voz ronca por la falta de sueño y la tensión. Estoy pensando seriamente en aparecer en la boda y reclamar el collar. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento temí que Carlos me dijera que estaba loco. Pero luego habló, y su voz era seria, considerada. Ok, Mateo. Si vas a hacer eso, tiene que ser una jugada maestra. Sin violencia, por supuesto, pero con el máximo impacto. Necesitas que todos los presentes entiendan tu versión, que vean quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes las manipuladoras. Pasamos las siguientes horas al teléfono, y luego nos vimos en un café, planeando cada detalle como si fuera una operación encubierta. Decidimos que el momento ideal para la interrupción no sería al inicio de la ceremonia, porque se perdería entre el bullicio de la llegada de los invitados, ni tampoco durante la fiesta, donde podría degenerar en algo más caótico y hasta violento. El instante clave sería justo antes de los votos matrimoniales o del sí, acepto formal, cuando la atención de todos estuviera completamente centrada en los novios y hubiera un silencio expectante. Mateo prepararía un discurso corto, pero directo y emotivo. No se trataba de gritar ni de insultar, sino de exponer los hechos con claridad y firmeza, enfocándose en la promesa sagrada a la abuela Eloísa, el robo del collar y la manipulación posterior. Acordamos que yo llevaría en el bolsillo la pequeña fotografía de mi abuela que siempre conservaba en mi cartera. Y quizás también una copia de una vieja tarjeta de Navidad donde ella me mencionaba con cariño su collar y su deseo de que algún día adornara a una buena mujer a mi lado. Carlos, por su parte, se ofreció a grabar discretamente toda la escena con su celular. No para subirlo a internet ni nada de eso, güey, me aclaró, sino como prueba irrefutable, por si después intenta negar los hechos o tergiversar tus palabras ante el resto de la familia o los amigos. También se comprometió a estar cerca de mí durante la confrontación, no para intervenir directamente a menos que fuera estrictamente necesario, pero sí como apoyo moral y para disuadir a cualquiera de intentar ponerse físico conmigo. Los días siguientes fueron una tortura emocional. Me debatía internamente entre el miedo atroz a las consecuencias, a la ruptura definitiva con mi familia, y la certeza de que si no hacía nada,
Me arrepentiría el resto de mi vida y viviría aplastado por su desprecio y mi propia cobardía. Escribí y reescribí mentalmente los puntos clave de mi discurso cientos de veces. Me imaginaba la cara de Sofía, la furia de mi madre, la sorpresa de los invitados. Intentaba anticipar sus reacciones, sus posibles ataques verbales, y cómo podría responder yo con dignidad, sin caer en provocaciones, manteniéndome firme en mi verdad. Un par de días antes de la boda, en un último y casi desesperado intento por evitar el escándalo, le envié un mensaje de texto a Sofía. Fue corto y directo: Sofía, por última vez te lo pido, devuélveme el collar de la abuela Eloísa antes de la ceremonia del sábado. Sabes perfectamente que no te pertenece y lo que significa para mí y para la memoria de la abuela. Evitemos un problema mucho mayor para todos. Lo leyó casi al instante. Esperé su respuesta con el corazón en un puño. Unos minutos después, llegó un simple emoji de una carita sonriente con lentes de sol. Burlándose. Disfrutando su supuesta victoria. Ese emoji fue la gota que derramó el vaso. Selló mi decisión. Ya no había lugar para dudas ni para la compasión mal entendida. Ellas habían elegido este camino. Ahora, yo elegiría el mío. El sábado de la boda amaneció con un sol radiante, irónicamente hermoso para el tormento que yo llevaba dentro. Dormí apenas un par de horas, pero me desperté con una extraña calma, una especie de resignación activa. La adrenalina, supongo, había tomado el control. Me duché lentamente, me afeité con cuidado. Elegí un traje sobrio pero elegante, uno gris oscuro que había usado para la boda de un primo hacía un par de años. No quería parecer un colado desarrapado, sino alguien que, aunque no estuviera en la lista de invitados de honor, tenía un asunto muy serio que atender. Carlos pasó por mí un par de horas antes de la ceremonia. Estaba más nervioso que yo, o al menos lo demostraba más. ¿Seguro que quieres seguir con esto, Mateo? Todavía podemos abortar misión, nos vamos a echar unas chelas y... Lo interrumpí con una sonrisa cansada. No, Carlos. Estoy seguro. Es ahora o nunca. Llegamos a la hacienda. Era un lugar impresionante, de esos que salen en las revistas de sociales. Jardines impecables, arreglos florales opulentos por todas partes, música de cuerdas en vivo recibiendo a los invitados. Mientras caminábamos hacia la zona donde se oficiaría la ceremonia, al aire libre, bajo un arco de flores blancas, observé a la gente. Caras sonrientes, vestidos de gala, el murmullo alegre de las conversaciones. Vi a mi tía Carmen, con un sombrero enorme, inspeccionando a los demás invitados como si fuera la jueza de un concurso de elegancia y, de paso, dirigiendo miradas críticas a algunos de los arreglos florales, seguramente encontrándoles algún defecto. Mi madre, Elena, estaba en su elemento, vestida de un color champañe que gritaba madrina de la novia, recibiendo a personalidades importantes con una sonrisa deslumbrante, completamente ajena, o queriendo estarlo, a la tormenta que se avecinaba. Su capacidad para compartimentar y actuar me resultaba espeluznante. Me mantuve en un segundo plano, observando. Carlos se colocó en un punto estratégico desde donde tendría buena visión y podría grabar sin ser demasiado obvio. Divisé a mi prima Daniela entre los invitados, me dedicó una mirada fugaz, cargada de apoyo nervioso y preocupación, y yo asentí levemente. Antes de que comenzara la ceremonia, mis ojos se cruzaron brevemente con los de Javier, el novio. Estaba al pie del pequeño estrado, junto al oficiante, visiblemente nervioso, ajustándose el moño a cada rato. Me dedicó una sonrisa forzada, casi una mueca de ansiedad. Me pregunté si él sabría algo, si Sofía le habría confesado parte de la verdad, o si simplemente estaba contagiado por la tensión general que emanaba de su futura esposa y suegra en los últimos días. Y entonces sonó la marcha nupcial. Todos los invitados se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia la entrada del pasillo. Y allí estaba ella, Sofía. Del brazo de mi tío Alberto, el hermano mayor de mi madre, ya que mi padre no estaba para entregarla. Hay que reconocerlo, se veía radiante, como una princesa de cuento de hadas con su vestido blanco, pomposo y lleno de encajes. Pero mis ojos no se detuvieron en el vestido ni en su peinado elaborado.
se clavaron directamente en su cuello. Y ahí estaba. Brillando con una luz propia bajo el sol de la tarde, desafiante, casi burlón, el corazón de Eloísa. Las amatistas moradas resplandecían, la plata antigua contrastaba con la piel joven de mi hermana. Sentí un golpe helado en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de profanación. El collar, tan lleno de significado, de amor, de promesas sagradas, lucía terriblemente fuera de lugar en ella, como una reliquia puesta en manos de quien no comprende su valor, usándolo como un simple adorno para alimentar su vanidad. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera quedarme se desvaneció por completo. Mi resolución se endureció como el acero. La ceremonia comenzó. El oficiante, un juez civil con voz solemne, empezó a hablar del amor, del compromiso, de la importancia de la unión familiar. La ironía de sus palabras me quemaba por dentro. Sentía las miradas curiosas de algunos parientes lejanos que me habían reconocido y seguramente se extrañaban de verme allí solo, con una expresión tan seria, sin participar del júbilo general. Mi corazón latía con una fuerza descomunal contra mis costillas. Repasé mentalmente, una última vez, las palabras que había preparado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida, y la de mi familia, para siempre. La ceremonia transcurría con la lentitud de las cosas que uno desea que terminen pronto. El juez hablaba, Sofía y Javier intercambiaban miradas que pretendían ser de profundo amor, pero yo solo veía la actuación de mi hermana. Llegó el momento culminante, justo después de que intercambiaran los anillos y antes de que el juez los declarara formalmente marido y mujer. Hubo una pequeña pausa, de esas cargadas de emoción para la mayoría, de tensión insoportable para mí. El juez sonrió y dijo, y ahora, si hay alguien que tenga una razón por la cual esta unión no deba realizarse, que hable ahora o calle para siempre. Aunque sabía que esa frase es más de película que de ceremonia civil real en México, a veces algunos jueces la usan para darle un toque dramático. Fuera como fuese, ese era el silencio que necesitaba. Era mi señal. Con un nudo en la garganta pero con una firmeza que me sorprendió a mí mismo, di un paso adelante desde el pasillo lateral donde me había mantenido discretamente. Caminé unos metros hasta quedar claramente visible para todos, a una distancia prudencial pero ineludible de Sofía y Javier. El crujido de mis zapatos sobre la grava del sendero pareció resonar en todo el jardín. Con su permiso, dije, y mi voz, aunque no la alcé demasiado, sonó clara y potente en el silencio repentino que se había apoderado del lugar. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sofía. La primera en reaccionar fue, por supuesto, mi hermana. Su sonrisa se congeló en sus labios. Se giró, primero con confusión, luego su rostro pasó por una gama de colores que fueron del rosa pálido al blanco serio cuando me reconoció y comprendió mis intenciones. Vi el pánico puro en sus ojos. Intentó susurrarle algo a Javier, probablemente un ¿qué demonios hace este aquí?, pero las palabras se le atoraron. Javier me miró, frunciendo el ceño, claramente desconcertado. No entendía nada. Mi madre, Elena, ahogó un grito que se convirtió en un siseo de furia. Mateo. No te atrevas. Susurró con veneno, intentando levantarse de su asiento en primera fila, pero mi tío Alberto, sentado a su lado, la sujetó discretamente del brazo, quizás intuyendo que intervenir solo empeoraría las cosas. Mi tía Carmen se llevó una mano al pecho, dramática como siempre, y exclamó en voz lo suficientemente alta para que varios la oyeran, Dios mío, qué vergüenza. Y siempre ha sido el problemático de la familia. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer como una marea. Algunos sacaban sus celulares con disimulo, otros se codeaban, expectantes ante el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Ignoré el caos incipiente y me centré en Sofía. Saqué del bolsillo interior de mi saco la pequeña fotografía de mi abuela Eloísa, un poco desgastada por los años. La sostuve en alto por un instante. Sofía, continué, mi voz temblaba ligeramente pero se mantenía firme. Vengo en son de paz, aunque no lo parezca, pero hay verdades que deben decirse y actos que deben enmendarse. No puedo callar ante una injusticia tan grande. El collar que llevas puesto en este momento, señalé directamente la joya que brillaba en su cuello,
ese collar de amatistas, el corazón de Eloísa, no es tuyo. Me lo robaste. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Las palabras "me lo robaste" quedaron suspendidas en el aire, cargadas de veneno y verdad. Sofía abrió la boca para protestar, pero las palabras no le salían. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia y humillación. Este collar, proseguí, mostrando la foto de la abuela, me lo confió ella, nuestra abuela Eloísa, en su lecho de muerte. Me pidió explícitamente que se lo entregara a la mujer con la que yo decidiera compartir mi vida, el día de mi boda. Era su voluntad sagrada, su bendición para mi futuro. Y tú, Sofía, estabas presente ese día. Tú escuchaste sus palabras. Con engaños a don Raúl, el conserje de mi edificio, entraste a mi departamento sin mi permiso, usando una llave que no debías tener, y lo tomaste de donde yo lo guardaba como el tesoro que es. Luego, con la complicidad de mamá, conspiraron para negarlo todo, para llamarme loco, envidioso y problemático, cuando lo único que yo pedía era que se respetara la última voluntad de la abuela. Hice una breve pausa, dejando que mis palabras calaran. Incluso lo llevaste a limpiar a escondidas, presumiendo de una joya que no te correspondía. Tengo pruebas de todo lo que digo. Este collar, Sofía, no es un simple adorno para tu vestido de novia. No es un trofeo para satisfacer tu vanidad o para impresionar a tus invitados. Representa un legado de amor, de respeto, de promesas familiares, valores que, tristemente, parece que has olvidado por completo. Y hoy, aquí, delante de todos, vengo a reclamar la voluntad de mi abuela y a recuperar lo que legítimamente me pertenece. Avancé lentamente los pocos pasos que me separaban de ella. Sofía retrocedió instintivamente, temblando de pies a cabeza. Javier la miraba a ella, luego a mí, completamente perdido, su rostro una mezcla de incredulidad y una creciente sospecha. «Eres un monstruo, Mateo», gritó Sofía finalmente, con la voz rota por el llanto y la furia. «Me estás arruinando el día más feliz de mi vida, te odio. Tú decidiste arriesgar tu día más feliz en el momento en que elegiste robar, mentir y manipular», Sofía, respondí con una calma que ni yo mismo sabía de dónde sacaba. Con delicadeza, pero con una firmeza inquebrantable, extendí mi mano y, antes de que pudiera reaccionar del todo, desabroché el cierre del collar. Las amatistas frías resbalaron por un instante sobre su piel antes de quedar seguras en mi palma. En ese instante, el caos controlado se desató. Mi madre, Elena, ahora sí se puso de pie de un salto, gritando, insolente, descarado, malagradecido, «fuera de aquí, seguridad, saquen a este hombre de aquí». Pero los dos guardias de seguridad contratados para el evento se miraron entre sí, confundidos, sin saber cómo actuar ante un drama familiar tan íntimo y expuesto. Javier, el novio, fue la clave. No dijo una sola palabra. Miró el collar en mi mano, luego miró el cuello desnudo de Sofía, y después la miró a ella a los ojos. Sofía no pudo sostenerle la mirada, bajó la cabeza, sollozando desconsoladamente. El rostro de Javier reflejaba una profunda decepción, una comprensión amarga que pareció envejecerlo 10 años en ese instante. Su silencio, su falta de defensa hacia Sofía, fue el golpe más demoledor para ella. Me giré entonces hacia los invitados, muchos de los cuales me miraban con la boca abierta, otros con expresiones indescifrables. Sostuve el collar en alto por un segundo. «Lamento profundamente haber tenido que manchar esta celebración», dije, mi voz ahora sí cargada de emoción. «Pero la memoria de mi abuela y mi propia dignidad no son, ni serán jamás, negociables. Con su permiso». Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo central, alejándome de la escena. El silencio era casi total, solo roto por los sollozos histéricos de Sofía y los gritos ahogados de mi madre llamándome de todo. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda, pero no volteé. Caminé con la cabeza en alto, con el corazón de Eloísa apretado con fuerza en mi mano. Había recuperado mucho más que una joya. Al salir de la hacienda, sentí que las piernas me temblaban. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzó a disiparse, dejando paso a un agotamiento extremo y una extraña mezcla de alivio y tristeza.
Logré llegar a mi coche, estacionado a cierta distancia. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento del conductor, respirando agitadamente. Carlos llegó corriendo unos segundos después, con el rostro pálido pero una sonrisa nerviosa. «Lo hiciste, hermano, estuvo de película, güey, mis respetos», exclamó, tratando de aligerar el ambiente. «¿Cómo te sientes?» «Liberado, Carlos», respondí con sinceridad, aunque mi voz sonaba hueca. «Pero, ¿qué desmadre acabamos de dejar atrás?» Guardé el collar con sumo cuidado en el bolsillo interior de mi saco, junto a la foto de mi abuela. Se sentía seguro allí. Apenas habíamos salido del estacionamiento de la hacienda cuando mi teléfono comenzó a sonar como loco. Era mi madre. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Y otra vez. Luego comenzaron los mensajes de texto, una sarta de insultos, amenazas y chantajes emocionales: «No te vuelvas a acercar a nosotros, has deshonrado a esta familia, tu hermana está destrozada por tu culpa, malagradecido». Después llegaron los de Sofía, igualmente llenos de veneno y victimismo: «Me humillaste frente a todos mis amigos, frente a la familia de Javier, arruinaste mi vida, te juro que nunca te lo perdonaré». Y, por supuesto, no podía faltar mi tía Carmen, quien me envió una serie de audios de WhatsApp, cada uno más virulento que el anterior, acusándome de ser un envidioso, un resentido, un ser sin corazón. Decidí apagar el teléfono por unas horas. Necesitaba paz. Carlos me llevó a su casa, me preparó un café cargado y simplemente se sentó conmigo, escuchando mientras yo intentaba procesar todo lo que había sucedido. Horas más tarde, cuando volví a encender el teléfono, entre la avalancha de mensajes de odio, encontré algunos que me dieron un respiro. Uno era de mi prima Daniela: «Primo, ¿qué valor tuviste? No tienes idea de cuántos en la familia pensamos que hiciste lo correcto, aunque pocos se atrevan a decírtelo». La abuela Eloísa estaría orgullosa de que defendiera su voluntad. Por cierto, Javier se quedó mudo después de que te fuiste y se veía fatal, como si le hubiera caído un rayo. Sofía no paraba de llorar y gritar. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era don Raúl, mi casero. Venía muy apenado, con el sombrero entre las manos. «Joven Mateo», me dijo con la voz compungida, «me enteré de todo lo que pasó en la boda por una vecina que fue invitada. No sabe usted la vergüenza que siento. Esa muchacha, su hermana, me engañó vilmente, se aprovechó de mi buena fe. Quiero que sepa que cuenta con mi palabra si necesita un testigo para aclarar cómo obtuvo ese collar. Lamento mucho haber sido partícipe, sin saberlo, de ese engaño». Sus palabras sinceras me conmovieron. Pero la sorpresa mayor llegó unos 3 días después. Recibí un mensaje de un número desconocido. Era Javier, el ahora esposo de Sofía. Me pedía que nos viéramos, en un lugar neutral, para hablar. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta. Javier se veía demacrado, con ojeras y una expresión de profunda tristeza. «Mateo», comenzó, sin rodeos, «no tengo palabras para describir el infierno que han sido estos días. He hablado mucho con Sofía, o más bien, ella ha gritado mucho y yo he escuchado. Y también he hablado con otras personas, con Daniela, incluso con mis padres, que están consternados». Hizo una pausa, revolviendo su café sin azúcar. «Empiezo a entender muchas cosas que antes, cegado por el enamoramiento o por simple estupidez, no veía. Lo del collar, por terrible que fue la forma en que se destapó, parece que solo fue la punta del iceberg de una serie de comportamientos de Sofía que ahora me resultan muy preocupantes». Me confesó que Sofía tenía un historial de mentiras y manipulaciones pequeñas que él había minimizado, pero que ahora, vistas en retrospectiva, cobraban un nuevo significado. «No sé qué va a pasar con nuestro matrimonio, Mateo, apenas está comenzando y ya parece una ruina. Pero quería decirte que, en el fondo, y aunque me cueste admitirlo por el ridículo que pasamos, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y, en cierto modo, lamento que las cosas tuvieran que llegar a ese extremo por su culpa». Cuando mi madre finalmente logró comunicarse conmigo unos días después, ya no gritaba. Su voz era fría, distante.
Exigió que le devolviera el collar a Sofía para intentar arreglar las cosas y salvar la poca dignidad que le queda a la familia. Mi respuesta fue calmada, pero igualmente firme: mamá, el collar está donde siempre debió estar, conmigo. Lo que se rompió en esta familia no fue por mi acción del sábado, sino por años de permitir y encubrir mentiras y favoritismos. Si algún día tú o Sofía quieren hablar de verdad, con honestidad y arrepentimiento genuino, aquí estaré. Pero las cosas no volverán a ser como antes. Yo ya no seré el mismo. Semanas después de la boda, la tormenta mediática familiar ha amainado un poco, aunque la relación con mi madre y hermana es prácticamente inexistente. Ellas han optado por pintarme como el monstruo ante quien quiera escucharlas. Yo, por mi parte, he encontrado una paz que no sabía que me faltaba. Anoche saqué el corazón de Eloísa de su estuche. Las amatistas brillaban con una luz serena. Ya no sentía rabia al mirarlo, sino una profunda conexión con mi abuela y un renovado respeto por mí mismo. Reddit, sé que lo que hice fue extremo. Muchos me dirán que fui un cabrón sin sentimientos por haberle arruinado la boda a mi propia hermana de esa manera. Otros quizás entiendan mi punto: la acumulación de años de menosprecio. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Hay forma de arreglar este desmadre familiar, o a veces es mejor cortar por lo sano y seguir adelante? El collar está a salvo, esperando, como quería la abuela, a la persona correcta en un futuro más honesto. Pero, como bien dicen, a veces la paz y la dignidad cuestan caro. Solo espero haber pagado el precio justo. Los leo.